Hola amigos, desde el estudio de sonido e imagen de Naciones Unidas aquí en Ginebra les transmite Juan Gasparini y hoy vamos a hacer una entrevista. Tenemos el honor y el placer de recibir a Calixto Ávila, que ha venido a Ginebra en representación de una ONG venezolana en vinculación con la presentación de un informe de una misión de establecimiento de hechos en Venezuela que se ha presentado aquí en Ginebra. Tu ONG se llama por una sigla que es Provea. Explícanos de qué se trata, la sigla y la ONG. Sí, efectivamente, Juan, muchas gracias por la invitación. Provea es una organización que se llama el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos, que fue fundada en 1988 y que desde entonces ha producido un informe anual sobre la situación de derechos humanos en el país. Quien quiera revisar la historia de los derechos humanos en los últimos 30 años puede pasar por esos informes de Provea sin lugar a dudas. Es una organización que cuenta en su acervo ser una de las más antiguas del país y que actualmente sigue haciendo defensa antes de la llegada del chavismo al poder, y lo sigue haciendo actualmente, haciendo el trabajo de una organización de derechos humanos que es defender los derechos de la población independientemente de cuál sea el gobierno de turno. Bien, en estos 2 días hemos tenido una suerte de debate sobre la temática de los derechos humanos en Venezuela, porque bueno, hubo un informe, una actualización, digamos, oral de la alta comisionada, pero sobre todo la llamada misión de establecimiento de hechos sobre Venezuela, que está compuesta por 3 expertos independientes que recibieron un mandato que fue votado por el Consejo, que ha presentado también un informe. Entonces yo quería... si podías resumir cómo percibiste vos esa actualización. Ya esta misión de establecimiento de hechos ha presentado un informe precedente en el mes de septiembre relacionado con la presunta utilización del aparato judicial para justificar y realizar la represión. Ahora ha habido una actualización. ¿En qué consiste esa actualización? Sí, efectivamente el mandato dado por la resolución del Consejo de Derechos Humanos prevé una actualización en estas periodos de sesiones y un informe final para septiembre. Es decir, que esta actualización verbal es una especie de informe intermedio en donde la misión de determinación de los hechos ha puesto el foco en casos específicos y ha hecho un informe sobre específicos casos de violaciones a derechos humanos con nombre propio de personas. No se ha referido a la situación general del informe, que será publicado en septiembre. Entonces eso indica que en septiembre vendrá la misión con un informe escrito muchísimo más contundente. Ok. Hemos visto en la sala no solamente tu presencia, sino que ha habido 3 o 4 más ONGs. Quiere decir que la presentación de este informe y el debate ha concitado el interés de organizaciones no gubernamentales de Venezuela que han hecho el desplazamiento y que han venido a hacer su trabajo de sensibilización con los estados y también con la misión. Sí, por supuesto, no hay que olvidar que las organizaciones de derechos humanos en Venezuela han sido una piedra angular en la información suministrada a la misión de determinación de los hechos, que no solamente ha tomado la información de las ONGs, sino, como lo dijo hoy el experto Cox, han tomado informaciones oficiales del gobierno, testimonios de víctimas y de familiares de víctimas, que son los que fundamentan su resultado. Por supuesto, el trabajo de las organizaciones venezolanas no solamente se limita a entregar informaciones fiables a la misión, sino que hacen presencia aquí con el ánimo de incitar a los estados miembros del Consejo a que en septiembre sea aprobada la renovación del mandato por un periodo por lo menos de un año, o por lo menos similar, si es posible, por un periodo de 2 años, como actualmente lo es. Bien, yo quisiera ver si querés mencionar algunos de los hechos evocados en este informe, es decir, personas que han sido asesinadas o personas que están detenidas y que han merecido que esta misión retome sus casos concretamente. Y ha llamado mucho la atención que el gobierno venezolano, que tiene un derecho a réplica, no quiso replicar el contenido de este informe.
Sí, es desafortunado que el gobierno venezolano primero no haya permitido el ingreso de la misión al territorio nacional y que luego argumente como razón para descalificar el informe su propia culpa. Es decir, no permite el ingreso al país y descalifica el informe porque ha sido un informe en donde la misión ha tenido que operar desde fuera del país. No significa que no haya recurrido a fuentes internas porque efectivamente sí que lo ha hecho. Ahora, la misión ha dado cuenta de varios casos que son ilustrativos de una política general de represión, en particular contra personas de la oposición o percibidas como la oposición. Ha hecho referencia a varios casos en donde solamente se han investigado a los autores materiales, es decir, a lo más bajo en las cadenas de mando, pero que no ha investigado a las cadenas de mando. Y ha hecho también alusión a casos como el caso del señor Javier Tarazona, quien es un defensor de derechos humanos que se encuentra detenido desde hace ya más de 8 meses y cuyas condiciones de salud se han agravado, y estamos convencidos de que si no se atiende prontamente su situación, podría tener un desenlace fatal. Es necesario que Javier Tarazona sea puesto en libertad, como ha sido solicitado y como nunca debió haber sucedido que un defensor de derechos humanos sea puesto detenido por ejercer su trabajo como defensor de derechos humanos en Venezuela. También ha habido casos de personas que perdieron la vida y que están en el tapete de alguna manera porque habrían sido asesinados de forma cubierta, encubierta, por agentes del Estado. Sí, en concreto la misión hizo referencia al caso del concejal Albán o del el capitán Acosta, Acosta Arévalo, quien murió a consecuencia de unas torturas al ser presentado ante un juez militar. Después de esa presentación, a las pocas horas murió a consecuencia de las graves torturas que le fueron infligidas. Es decir, sin lugar a dudas ha habido aquí una serie de casos que muestran e ilustran una política de Estado que puede llevar inclusive a las personas de la oposición o percibidas como tales a perder su vida en manos de agentes del Estado. Aparentemente, por cifras que circulan, las personas asesinadas en el último año, la cantidad sería inferior a los años precedentes. ¿Cómo se puede interpretar eso? Sí, tú haces referencia efectivamente a un informe que ha sido elaborado por Provea y por el Centro Gumilla en un proyecto que se llama Lupa por la Vida, que ha hecho seguimiento a las ejecuciones extrajudiciales en el país. El resultado de ese informe es que en 2020 hubo un total de 3.034 víctimas de ejecuciones extrajudiciales y en el 2021 el número es de 1.414. Es decir, que hubo una reducción a más de la mitad de esas víctimas, lo que indica en últimas es una prueba de que existe una política de Estado que puede ser modificada por una decisión política o por una orden, en este caso que ha afectado que ha significado el repliegue de las FAES, que era el principal responsable de estas ejecuciones extrajudiciales en el país. Bien. Vos mencionabas detectar, investigar la cadena de mandos en la Comisión de Violaciones de los Derechos Humanos, y ahí me quiero referir a otro capítulo que no está directamente vinculado con lo que se debate aquí en Ginebra, que es la Corte Penal Internacional, si bien la misión de establecimiento de hechos se refirió a que la Corte Penal Internacional tiene abierto una apertura de investigación, y yo quisiera que resumieras cómo fue posible eso, digamos. Venezuela había ratificado el Estatuto de Roma que rige la Corte Penal Internacional, y cómo se pudo producir de que la Corte se interesara y abriera una investigación, un examen preliminar sobre Venezuela. Sí, Venezuela es uno de los primeros estados en haber firmado el Estatuto de Roma, y eso implicó que en el 2002, cuando entró en vigencia el Estatuto de Roma y por lo tanto se pudo establecer la Corte Penal Internacional, la competencia de esa Corte ya existiera desde el primer día en que se estableció la Corte Penal Internacional. La apertura del caso del examen preliminar en Venezuela, que estuvo a cargo del anterior fiscal, la señora Fatou Bensouda, fue posible gracias a la información suministrada por la sociedad civil venezolana, por personas que mantuvieron funciones dentro del aparato del Estado, que suministraron información, por la actividad posterior de seis estados miembros del Estatuto de Roma, que remitieron
permitieron un caso, información sobre Venezuela, y que dieron pie a que la señora Fatou Bensouda hiciera una excelente investigación que permitieron al fiscal entrante, solo 6 meses después de que el señor Karim Khan, solo 6 meses después de que asumió el cargo, le permitieron técnicamente, por el nivel de prueba y por los requisitos del Estatuto de Roma, abrir la primera investigación sobre crímenes contra la humanidad en la Corte Penal Internacional en las Américas. Ese es un hecho histórico que no es de poca monta. Bueno, y él viajó a fines del año pasado y notificó todo esto y tuvo un diálogo con el gobierno, particularmente con el presidente Nicolás Maduro, porque él mismo, Karim Khan, dijo que había mantenido alrededor de 10 horas de reunión con el presidente Maduro. Quiere decir que ahí hay ya un intercambio de información y de cómo va a ser el procedimiento. Y tengo entendido que este fiscal va a volver el mes próximo a Venezuela. Sí, efectivamente el fiscal ha anunciado su visita antes del 16 de abril, esperemos que se pueda concretar. Y esa visita es consecuencia también de la obligación del Estado venezolano de mantener relaciones de cooperación con la Corte Penal Internacional. El fiscal ha efectivamente ampliado un plazo hasta el 16 de abril de este año para que el Estado venezolano presente información sobre casos e individuos específicos que estén siendo investigados por la Fiscalía, y con la posibilidad para el Estado venezolano de pedir al fiscal que se inhiba sobre esos casos e individuos específicos, no sobre la situación global de Venezuela, que seguirá siendo de competencia de la Fiscalía. Y dentro de esas relaciones, digamos, no solamente estas relaciones del procedimiento, sino también lo que tiene que ver con relaciones de cooperación, pues el fiscal ha previsto una visita para hablar sobre la implementación de ese memorándum de entendimiento que fue firmado en noviembre durante la visita, y en el momento en que el fiscal anunció formalmente la apertura de la investigación, que es una fase muchísimo más avanzada en donde ya intervienen los fiscales, la sala de cuestiones preliminares, es decir, los jueces de la CPI acompañando al fiscal en el procedimiento. Bueno, pero esta información sobre los casos que se están investigando es una información secreta hasta ahora, digamos, la conoce el gobierno porque la Corte Penal Internacional se la suministró, la Corte Penal Internacional se ha eventualmente nutrido de esos 5 o 6 países que informaron a la Corte Penal Internacional, que fueron los presidentes en aquel momento, de Colombia, de Argentina, de Paraguay, tengo entendido. Y bueno, todo eso ha vuelto de algún modo a motivar la profundización del debate aquí dentro del Consejo de Derechos Humanos, y aquí hubo un debate sobre el discurso y la actualización oral presentada por la misión, y bueno, se observa que hay un núcleo de países de la región que apoyan y que aportan elementos y piden una rendición de cuentas a Venezuela. Está Ecuador, está Paraguay, está Perú. Chile, que inaugura un nuevo gobierno, ha tenido, creo, en su intervención hoy, ha aumentado, digamos, el nivel de exigencia con respecto a que Venezuela tiene que responder a todo esto, y Venezuela no ha querido hacerlo. Bueno, además de todos estos países latinoamericanos que he citado, y hay algunos otros, como Uruguay, por ejemplo, está, la Unión Europea, son varios países que también apoyan esta rendición de cuentas, y el gobierno de Estados Unidos, que ha mantenido un perfil más bien bajo, para no ser irritativo por los conflictos que ya sabemos que existen entre Estados Unidos y Venezuela. ¿Cómo ves vos el panorama latinoamericano, para ir terminando, de incremento, digamos, de las investigaciones internacionales sobre Venezuela? Mira, yo creo que la mirada, después de escuchar hoy a estados como tú has dicho, a Chile o inclusive a Perú, que también tuvo una interesante intervención el día de hoy, pues indica que los estados sí que están preocupados por la situación de derechos humanos en Venezuela, en particular por la situación de impunidad, porque en últimas el tema de la CPI, de la misión de determinación de los hechos, tiene que ver con el tema de presentar cuentas por los hechos, cuentas en términos penales a los responsables. Entonces, esa preocupación de los estados está ahí.
y esperamos que se manifieste en el mes de septiembre, cuando sea propuesta una nueva resolución, en un apoyo mediante un voto positivo para la prórroga del mandato. Los estados con todo esto están mostrando que el Consejo de Derechos Humanos sigue siendo un espacio en donde los estados deben responder por las violaciones a derechos humanos, que no pueden limitar, como pretende el gobierno del señor Maduro, a mantener una simple relación de cooperación, sino que en el caso de estados como el venezolano son necesarios mecanismos robustos de monitoreo que permitan o que propicien la rendición de cuentas de los responsables, sea a nivel nacional o sea a nivel internacional ante la Corte Penal Internacional. Y justamente sobre eso, y para ir terminando, bueno, existe una oficina embrionaria de la alta comisionada en Venezuela, compuesta por 9 personas, y el gobierno venezolano se refugia un poco en la existencia de esa presencia en el terreno para decir que, bueno, hay una investigación, un proceso, pero evidentemente es insuficiente para avanzar porque las exigencias de la Corte Penal Internacional, por ejemplo, no se puede ocupar de todos los detalles, se ocupan de la cadena de mandos, quienes dieron las órdenes de los hechos represivos que se están investigando, y entonces la oficina puede jugar un papel, pero no es la solución definitiva, como plantea la argumentación del gobierno venezolano. Claro, cuando tienes un Estado en que no acepta responsabilidades, porque si algo estuvo ausente en el discurso del embajador venezolano, fue aceptar algún tipo de responsabilidad sobre la situación. Entonces tienes un Estado que no está dispuesto a aceptar responsabilidades. Y por eso es que trata de llevar la relación con el Consejo de Derechos Humanos al nivel de la cooperación única y exclusivamente. Pero la existencia de la misión de determinación de hechos e inclusive el expediente ante la Corte Penal Internacional no hace más que fortalecer el mecanismo de cooperación que pueda surgir de una oficina permanente en el país. En particular en una situación como en la venezolana, donde se ha desmontado el Estado de Derecho, por lo tanto no hay contrapesos internos del Estado que propicien el cumplimiento de las obligaciones internacionales, sino que todo depende de una comunidad internacional robusta, capaz de llevar a un gobierno a respetar los estándares internacionales. Internamente no hay ninguna esperanza. La prueba más palpable es la Defensoría del Pueblo, que está absolutamente silente ante las violaciones de derechos humanos y que ha sido en consecuencia degradada de la categoría A a la categoría B por el órgano competente de Naciones Unidas que evalúa las defensorías del pueblo si cumplen o no con los estándares de París, que son los que regulan las defensorías del pueblo a nivel mundial. Calixto Ávila, yo por mí no tengo más preguntas, pero si querés agregar algo más, vamos terminando. No, yo te agradezco mucho. Realmente creemos que el tema de Venezuela debe permanecer en la agenda internacional, que es importante que no se convierta en un país, en una crisis olvidada, en particular porque es la crisis humanitaria más grave de la región, con más de 6 millones de venezolanos desplazados de su país. Calixto Ávila, muchas gracias. Gracias también a François Subiguer en los controles, que nos permite hacer este tipo de entrevistas. Desde Ginebra les transmitió Juan Gasparini.